En el paro nacional de 48 horas convocado por el gobierno, este es un balance de bloqueos, vandalismo y otros hechos de esta primera jornada. Uno de los hechos más impactantes quedó registrado en video. Se observa a un hombre siendo agredido por un grupo de personas, al parecer por intentar exigir el paso en medio de una concentración. El ataque fue detenido gracias a la intervención de otros ciudadanos y gestores de convivencia del distrito. En otra grabación se evidencia cómo un grupo de encapuchados arremete contra la estación Banderas de Transmilenio, ubicada en la Avenida de las Américas. También se reportaron enfrentamientos en las inmediaciones del Portal Américas y Portal Suba, donde grupos de encapuchados bloquearon el paso vehicular y protagonizaron choques con la fuerza pública. Cámaras de seguridad también muestran a individuos manipulando bombas Molotov rodeados de botellas, gasolina y otros elementos que podrían ser utilizados para alterar el orden público. En otro video se observa a personas arrancando adoquines del pavimento y golpeándolos contra el suelo. La Universidad Nacional también fue el epicentro de grandes disturbios. Tuvo que intervenir la unidad de diálogo. En el barrio Verbenal, un grupo de hombres encapuchados prendieron fuego en la vía pública, generando intimidación entre los ciudadanos, afectando la cotidianidad y provocando desorden. Cansados por los desmanes, ciudadanos decidieron enfrentarse a estos vándalos. Eso se llama vandalismo. Eso no se llama vandalismo. Claro que eso se llama una protesta para cerrar las vías para que se acabe eso. A propósito, el alcalde de Bogotá se pronunció. La conclusión de esto es que básicamente la gente con razón está cansada de lo que está pasando. ¿En qué sentido? En que no acepta que utilicen el argumento de una supuesta protesta en algunos puntos como ocurrió hoy para realmente afectar los derechos de la ciudadanía. Continúa la expectativa durante las próximas horas a raíz del paro. La Secretaría de Gobierno de Bogotá advirtió que hay amenazas destructivas en la capital y activó operativos de acompañamiento para las marchas de mañana. Durante la jornada del paro nacional, el distrito desplegó un operativo para garantizar el respeto a los derechos durante las movilizaciones. 1.000 personas de los equipos del distrito estarán desplegadas a lo largo de todo el territorio. 400 gestores, gestores de convivencia, gestores de diálogo, gestores de movilidad y gestores de Transmilenio. Asimismo, la Secretaría de Seguridad confirmó que se tienen identificadas posibles amenazas en la ciudad. Hemos recibido amenazas de acciones violentas y destructivas sobre los portales de Kennedy, Suba y Usme. Estas amenazas van contra la ley y en el caso de materializarse, el Distrito Capital hará todos sus esfuerzos con la fuerza pública por la captura de los responsables y por ponerlos a disposición de la justicia. Por su parte, la policía brindó seguridad durante todo el día, con 1.242 uniformados en la ciudad. En Bogotá, antes de las 6 de la mañana ya había bloqueo de vías, lo que para esta hora deja a 1.600.000 personas usuarias del transporte público como afectadas del primer día del paro nacional. Este 28 de mayo, desde la madrugada, Bogotá despertó con bloqueos, desvíos y miles de usuarios varados. Las protestas convocadas por centrales obreras convocaron fuerzas en puntos estratégicos como el Portal Américas y Portal Suba, afectando 4 troncales principales del sistema de Transmilenio: Américas, Suba, Calle 80 y Autopista Sur. Se conoció que más de 2 millones de usuarios se vieron afectados en el transporte público. Además, 195 rutas transmisional fueron desviadas. Las afectaciones están concentradas principalmente en la troncal NQS Sur, en la troncal Américas y en el eje ambiental. El último balance realizado por el Transmilenio mostraba estaciones cerradas en toda la ciudad, incluyendo Museo del Oro, San Diego, San Victorino y Portal Américas. Además, sectores como la NQS colapsaron por bloqueos viales, especialmente en el concurrido Portal 80. El paro nacional en su primer día estuvo marcado por la baja participación. Las marchas de hoy estuvieron protagonizadas por apenas algunos grupos que realizaron bloqueos. Primer día de paro nacional. Se llevó a cabo una nueva jornada de paro en varias ciudades de Colombia, en apoyo a la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Noticentro 1 tuvo la oportunidad de hablar con protestantes y dirigentes políticos. Esto fue lo que dijeron. Todos tenemos que parar para que haya un cambio. Todos tenemos que parar. Cuando todos paremos y todos estemos de una forma sincronizada,
esto va a cambiar. La invitación es a que salgan a movilizarse porque no es cierto lo que dice Angélica Lozano y la oposición con la cual se alió con el uribismo que siempre nos ha quitado derechos a la clase trabajadora. No es verdad que haya habido amplios consensos. El mensaje es al Senado de la República, que ellos no se pueden convertir en una especie de mula muerta, impidiendo que los colombianos, como mayoritariamente lo están demostrando hoy, quieren ir a las urnas. Aunque se esperaba la participación de más de 4 millones de personas, la asistencia fue notoriamente menor. En puntos clave como la Plaza de Bolívar de Bogotá, uno de los destinos centrales de la movilización, la afluencia fue reducida. Y estaremos en pie de lucha y resistencia, porque estamos firmes hasta que la dignidad se haga costumbre. El ministro del Interior aclaró que la huelga no fue convocada oficialmente por el gobierno. La huelga de hoy no ha sido convocada por el gobierno. Otra cosa es que de pronto uno pueda estar en concordancia con algunos sectores de la sociedad, demostrar un inconformismo con el Senado de la República. Mientras que el presidente Petro aseguró a través de su cuenta de X: el paro es convocado por las centrales obreras y la coordinadora popular. Dejen de desinformar. El panorama de baja movilización se replicó en las principales ciudades del país. Hoy el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se unió a la jornada de movilizaciones. Este miércoles miles de personas salieron a las calles en todo el país en el marco del paro nacional de 48 horas en apoyo a las reformas del gobierno Petro. En medio del paro nacional, Noticentro 1 habló con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Esta es una marcha que repite otra jornada de movilización social y popular en defensa de las reformas del cambio y en particular de la reforma laboral. Sin esta movilización, sin esta expresión de la gente en la calle y sin la iniciativa de la consulta popular, no es posible que logremos cambios en el país, que rompamos el bloqueo institucional del Congreso de la República. Y lo que ocurrió ayer en la Comisión Cuarta del Senado es el resultado de esta expresión. Ahora vamos a la plenaria, que es el cuarto debate, y a la conciliación. Y también lanzó un mensaje directo a la oposición. Dejen de ser tercos y que no acudan, no sigan acudiendo a la falacia y a la mentira para tacañarle las reformas y los derechos a la gente. El gobierno insiste en que la presión ciudadana será clave para sacar adelante su agenda de reformas. La jornada de paro continuará hasta el jueves en diferentes regiones del país. En norte de Santander se presentaron algunas marchas y plantones, especialmente en Cúcuta. Con pancartas y consignas, sindicatos, organizaciones campesinas y trabajadores recorrieron las calles de Cúcuta, exigiendo respeto por el derecho a la participación ciudadana y respaldo a la reforma laboral. Al Congreso de la República, que miren las calles, que no somos 8 los que estamos marchando una población significativa, y que la clase que los eligió para que sean congresistas son también la clase trabajadora. Los participantes argumentaron que el hundimiento de la consulta popular representa una vulneración al derecho fundamental de participación ciudadana, ya que no debería ser una decisión exclusiva del Estado, sino del pueblo soberano. Asimismo, expresaron su respaldo a la propuesta de la reforma del Gobierno Nacional, que según explicaron busca dignificar las condiciones de los trabajadores colombianos y garantizar una mayor equidad en el sistema económico y social. Entre las expectativas de la ciudadanía frente a esta reforma se destacan la mejora en la estabilidad laboral, la reducción de la tercerización, el fortalecimiento de los sindicatos y el respeto por los derechos adquiridos. La jornada transcurrió de manera pacífica y con un fuerte acompañamiento de las autoridades locales. Los antioqueños vivieron así esta jornada de paro nacional. Buenas noches. Hace pocos minutos las autoridades entregaron un balance en la capital de Antioquia del paro nacional. Así fue la movilización nacional en Medellín. Salió a las 10 de la mañana de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, recorrió la avenida Oriental y la calle San Juan hasta llegar al Parque de las Luces, ubicado al frente de la alcaldía y la gobernación. Yo pienso que hoy tenemos que apoyar a nuestro presidente porque yo voté por él y necesitamos que las propuestas que él envió al Congreso de la República se hagan realidad. O estudiémoslas bien antes de decir algo. Marchamos por nuestros derechos, los derechos que nos quitaron desde el 2002. Marcho por el cambio, marcho por las reformas que está exigiendo el Estado, que no son
las que hoy nos está proponiendo el Congreso de la República. Distintos sectores de la academia y la salud se unieron a la movilización que respalda la consulta popular y las reformas sociales. Las autoridades no reportaron novedades de seguridad, con excepción de varias personas que ingresaron a una institución universitaria. Según algunos asistentes, la marcha tuvo baja participación. Información en Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1. Las autoridades presentaron el balance del primer día de paro en Cali. La movilización convocada en Cali para este miércoles transcurrió en calma, según el balance entregado por las autoridades desde el puesto de mando unificado. Fecha todos los temas de movilización, concentraciones y bloqueos que se presentaron en el departamento se efectuaron sin ninguna afectación al orden público, ninguna alteración. Por el contrario, el comportamiento de todos los manifestantes fue un comportamiento de mediación, de diálogo, pero sobre todo equilibrado en la proporción de hacer una manifestación y un pronunciamiento pacífico en este desarrollo del día de hoy. Tras el inicio de la jornada de manifestaciones, las autoridades en Cali estudian medidas para garantizar el abastecimiento de combustible. Tras la convocatoria a paro realizada para este miércoles y jueves en Cali, las estaciones de combustible en la ciudad han ideado un plan para hacer frente a posibles bloqueos. En nuestro caso específico, las estaciones de gasolina hoy cuentan con un plan de contingencia que estamos organizados para garantizar el abastecimiento de combustible en la ciudad, con el acompañamiento, por supuesto, de la fuerza pública y con todo el esfuerzo que vamos a hacer como sector para garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse con tranquilidad y garantizar abastecimiento de combustible. Desde el gremio insistieron en que trabajan de la mano con las autoridades locales para evitar posibles complicaciones. La Procuraduría le pidió al Consejo Nacional Electoral que sancione al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la violación de los topes electorales en la campaña de Gustavo Petro. En un concepto enviado por la Procuraduría General de la Nación al Consejo Nacional Electoral, la entidad solicita una sanción contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial. Declarar probando el cargo contenido en el artículo 4 de la parte resolutiva de la resolución 05175 de 2024, formulado al señor Ricardo Roa Barragán. En consecuencia, sancionarlos de forma solidaria al pago de una multa equivalente al 1% del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral investigan si se violaron los topes por parte de la campaña presidencial en cerca de 5.000 millones de pesos en la primera y segunda vuelta. Y es que aunque la Corte Constitucional suspendió la investigación contra el presidente Gustavo Petro, las indagaciones contra otros funcionarios sí continuaron su curso en el Consejo Electoral. Noticia en desarrollo. Atención, porque acaba de presentar su carta de renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Grave, en medio de la polémica por la dirección de la compañía y eventuales cambios en la dirección de la misma. La carta fue presentada ante el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Hacienda. La Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para extraditar a alias Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias de las FARC. La Corte Suprema avaló la extradición del jefe de las disidencias de las FARC, alias Mocho Olmedo, quien también fue nombrado como negociador de paz. El hombre es solicitado en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Conceptuar de manera favorable a la solicitud de extradición formalizada por el gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en nuestro país. Y es que Estados Unidos lo señala de hacer parte de una organización dedicada al envío de toneladas de droga a ese país. Pese al concepto de la Corte, aún falta que el presidente Gustavo Petro avale el procedimiento contra el negociador de paz. Un juez condenó a 20 años de prisión al ex paramilitar alias Macaco por su participación en más de 100 delitos. El ex jefe paramilitar alias Macaco enfrentará una nueva condena luego de pagar su sentencia en Estados Unidos por narcotráfico. Tendrá que responder por su participación en 141 delitos contra 237 víctimas registradas entre los años 2000 a 2005 en casos de homicidio, desaparición forzada y abuso sexual, entre otros. Las víctimas fueron reportadas en las regiones de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander. La Procuraduría abrió investigación a funcionarios de la Policía y del Ministerio del Interior por el traslado de influenciadores en un avión de la Fuerza Pública.
La Procuraduría anunció una indagación por el uso de un avión de la policía para trasladar influenciadores. Con el objeto de establecer si en la celebración y ejecución de convenios interadministrativos para la utilización de los aviones adscritos a esta última institución se han presentado irregularidades. El Ministerio Público indagará a funcionarios por establecer de la Policía y el Ministerio del Interior. Se investigará lo acontecido el pasado martes 20 de mayo, cuando se desplazó a territorio atlanticense una comitiva integrada por varios influenciadores, quienes supuestamente cubrirían de manera propagandística el cabildo abierto que realizó Gustavo Petro en el Paseo Bolívar. La entidad iniciará con la recolección de evidencias. Noticia en desarrollo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate y por unanimidad la reforma a la justicia. La reforma a la justicia fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes con un enfoque en la protección y fortalecimiento de los derechos de las víctimas. Hemos aprobado una reforma a la justicia histórica con una votación unánime que demuestra que de las diferencias nacen los consensos. Una reforma que va a descongestionar el aparato judicial, que como base fundamental tiene la revolución al principio de oportunidad. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, busca garantizar una indemnización integral y fortalecer el principio de oportunidad para agilizar la justicia y mejorar su eficacia. La llamada reforma a la justicia realmente era una modificación al Código de Procedimiento Penal que le da unos instrumentos a los operadores de justicia para terminar procesos de manera anticipada. Yo creo que es un buen paso, pero no suficiente, y que este país, el Congreso y la Corte, Fiscalía General de la Nación, tenemos que buscar propósitos donde realmente se protejan a las víctimas en la lucha contra la impunidad que tiene este país. Tras la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, en Noticentro 1 les presentamos algunas opiniones del país político. Con la aprobación de la reforma laboral en la Comisión Cuarta, entra al debate el tránsito de la consulta popular, como su objetivo era ser una alternativa para impulsar la reforma, pero esta ya fue revivida. Congresistas tienen diferentes opiniones. Yo tengo la impresión de que parece ser que el gobierno se le ha convertido más la consulta popular en un fin en sí mismo que en un medio para recuperar derechos laborales, pues si fuese su prioridad luchar por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, más bien estarían reconociendo este como un triunfo muy importante. En este momento vienen unos 25 días de tensión muy alta, porque la reforma laboral aprobada en Comisión Cuarta es mucho mejor o muy mejorada con respecto a la ponencia mayoritaria que hubo. Así que si esta es la reforma que se va a aprobar la próxima semana en plenaria del Senado, la consulta se caería por inanición, porque ya hay reforma laboral. Aunque el contrato para los aprendices del SENA sigue siendo un tema pendiente, expertos analizaron este punto de la reforma laboral y dijeron que pese a que no fue aprobado como un contrato laboral, sí mejora las condiciones de los aprendices en su etapa electiva y práctica. Lo hace primero en llevar el auxilio monetario que se reconoce a los aprendices en etapa práctica al 100% de un salario mínimo y en etapa lectiva un 75%. Esto significa un incremento en relación con lo que actualmente se reconoce. La reforma laboral pasa a un cuarto y último debate en la plenaria del Senado, donde se definirá los puntos construidos y aquellos que aún reflejan dudas. Por su parte, los gremios sostienen que la reforma laboral aprobada en la Comisión Cuarta del Senado hace inviable el funcionamiento de las empresas. Desde los gremios se advirtió que gran parte del articulado aprobado aumenta significativamente los costos laborales, haciendo inviable la operación de las empresas. Preocupan las cargas adicionales al sector productivo, el riesgo de mayor informalidad y la incertidumbre jurídica en aspectos sensibles como la licencia, los recargos y los nuevos esquemas de contratación. FENALCO hizo un llamado a la plenaria del Senado a corregir el articulado. Un incremento entre el 18 y el 35% de los costos laborales. Hacemos un llamado a los senadores de la plenaria del Senado para que rectifiquen este graso error que pone en riesgo la subsistencia de miles, millones de empresas en Colombia. Para varios sectores, los costos laborales hacen insostenibles los negocios. Vemos con preocupación que lo que parece ser una promesa para mejorar el bienestar de los trabajadores termine en la destrucción de empleos. Por lo menos en el sector gastronómico, la resistencia al encarecimiento de la operación es cada vez menor. Las MIPYMES también ven con preocupación la reforma. Eso afectaría a la larga nuestra productividad
y no es conveniente. Y hacer una reflexión en torno a que consideramos que esta ponencia tiene muchos elementos nuevos con los que no estamos de acuerdo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió sobre una demanda en caso de que el gobierno decida convocar la consulta popular por decreto. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que acudirá al Consejo de Estado si el gobierno convoca una consulta popular por decreto. Nosotros si acudimos al Consejo de Estado estoy seguro que le tumban eso por arbitrarios. Según Cepeda, esa vía sería absolutamente ilegal y violaría la autonomía del Congreso y del Poder Judicial. Porque si alguien no está de acuerdo con una decisión, debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión. La advertencia surge luego de que el gobierno Petro planteara esta opción si el Senado no vota la iniciativa antes del 1 de junio. Representantes del sector de bares y discotecas hicieron un llamado al gobierno nacional frente a la recién aprobada reforma laboral. Tras la aprobación en Comisión Cuarta del Senado del proyecto de reforma laboral, Asobares alzó su voz para pedir un régimen especial para sectores como bares, discotecas y gastrobares. Lamentablemente el Senado, esta comisión, sigue no reconociendo la noche como un factor determinante para el empleo de 68% de las mujeres, 30% de jóvenes y también de último empleo como es el que tenemos en bares y discotecas del país. La asociación advierte que extender la jornada nocturna desde las 7 de la noche representa un golpe directo a estas actividades que operan principalmente en este horario. Por eso, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la plenaria del Senado de la República? Que reconozca que hay actividades que somos intensivas y diferenciales en jornada nocturna, como el sector de bares y discotecas, o en actividades 24 horas. Hoy que tanto estamos hablando de las ciudades 24 horas en el mundo. El gobierno nacional entregó 234 hectáreas a firmantes de paz en norte de Santander. Con cultivos de ají, aguacate, maíz y proyectos avícolas, los firmantes avanzan en su reincorporación y en un modelo de desarrollo rural que busca romper el ciclo de violencia. Y es que después de casi 9 años de la firma del acuerdo de paz, 20 familias firmantes del acuerdo en norte de Santander recibieron por fin el título de propiedades de las tierras donde han venido desarrollando sus proyectos productivos. La Agencia Nacional de Tierras entregó 234 hectáreas a la cooperativa Comderpaz en predios rurales del municipio de Los Patios, donde antes hubo cultivos ilícitos y que ahora se transforman en finca para la paz. Nosotros siempre luchamos por este proceso. Nosotros, desde mucho antes de haber firmado el acuerdo, siempre pensamos que la justicia social era una reforma rural integral, donde quedó plasmada como el punto número 1 en el acuerdo que firmamos, pero no para solamente la población que firmamos, sino para el desarrollo de los territorios al cual defendimos y hemos seguido defendiendo. Con esta entrega ya son más de 1.000 hectáreas adjudicadas a firmantes de paz en el departamento. Las autoridades capturaron en Medellín a un temido delincuente que tenía vínculos con el Tren de Aragua. Era uno de los hombres más buscados en Venezuela. En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y agencias de Estados Unidos, fue capturado en Medellín Jefferson Nava, alias Jeff Nava, señalado cabecilla de la organización criminal Los Melean. En una operación coordinada entre la Policía Nacional de los colombianos, agencias extranjeras, en el marco de la cooperación internacional, es decir, agencias americanas, se logró la ubicación y retención del ciudadano venezolano Jefferson Nava. Este grupo, con más de 600 miembros, mantiene vínculos con el temido Tren de Aragua. El retenido era buscado a través de una notificación roja de Interpol generada por las autoridades de Venezuela, donde es considerado como uno de los criminales más buscados. Alias Nava es solicitado por el país vecino por los delitos de secuestro, homicidio y extorsión. Tras pasar por Estados Unidos, habría llegado a Colombia para tejer alianzas con mafias locales. Su captura representa un duro golpe al crimen transnacional en la región. Salud. Ya no hay excusa para tener una bonita sonrisa. A la odontología colombiana le llegó el momento de la tecnología de punta. Las herramientas de inteligencia artificial materializadas en la optimización de servicios odontológicos son fundamentales a la hora de pensar en tener una buena salud oral. Midas, la tecnología del futuro, la cual está presente para todos hoy,
y es una tecnología súper avanzada que ha desarrollado Spring Ray, en donde ya nos apartamos un poco de lo que es la impresión 3D convencional. Aquí entramos con MIDA en una tecnología de estereolitografía, en donde a través de un proyector de luz vamos a ir fabricando restauraciones finales con una tecnología de prensado 3D. Firmas como Sprint Ray son relevantes por su avance tecnológico enfocado en la optimización de los servicios. Sin duda alguna, toda la tecnología que desarrolla Spring Ray va potenciada con inteligencia artificial. Es uno de nuestros segmentos de desarrollo en donde Spring Ray invierte esfuerzo, tiempo y dinero, y toda Midas, como nuestro portafolio completo, está totalmente potenciado a la última tecnología de inteligencia artificial. Dentix cuenta con la tecnología de Spring Ray, brindándole beneficios en tiempos y costos a sus pacientes. La empresa privada y la academia se unen para capacitar a jóvenes y conectarlos con los sectores productivos del país. Colsubsidio y la Universidad de los Andes presentaron Tech Alianza, una estrategia de educación para que los jóvenes se formen en habilidades técnicas y tecnológicas de alta calidad. Estaremos lanzando esta alianza con 6 cursos que ya preparamos directamente con algunas de las empresas afiliadas a Colsubsidio para sus empleados, es decir, tratando de mejorar ese talento humano. Tech Alianza iniciará con 4 escuelas de formación: tecnologías de la información, salud y bienestar, arte y entretenimiento y empleos relacionados con la descarbonización. Aquí vamos a mirar quiénes necesitan una formación X o qué necesidades tiene esa empresa, y con la universidad podamos nosotros hacer una oferta significativa y de beneficio para el estudiantado, para la empresa y para el país. 96.000 empresas del país se beneficiarán de esta alianza que busca fortalecer la productividad y brindarle empleo a jóvenes que finalizan la educación media. A manos de un francotirador del ELN murieron 2 policías en Cúcuta. En horas de la noche de este martes fue asesinado un uniformado adscrito a la subestación de policía del corregimiento de Buena Esperanza, zona rural de Cúcuta. El hecho se registró hacia las 8:30 de la noche, cuando el subintendente Diego Alexander Prieto Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de información de la subestación, salió a realizar una descubierta frente a las instalaciones policiales. En ese momento fue impactado por un proyectil disparado con arma de largo alcance, al parecer un rifle utilizado en modalidad de francotiro. El general de la Policía Nacional condenó y lamentó este hecho. Abro comillas, estas acciones demenciales que enlutan a una familia, una institución y un país nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen a Colombia, cierro comillas. Este homicidio se suma al del patrullero asesinado recientemente en el municipio de Villa del Rosario, el subintendente Luis Alfredo Argote Rincón, también bajo circunstancias similares. En este caso, el uniformado fue atacado mientras cumplía labores operativos, generando preocupación por el posible accionar sistemático de estructuras armadas ilegales, que estarían implementando técnicas de francotirador para atentar contra la fuerza pública. La violencia sigue golpeando la infancia en Colombia. Cientos de niños se encuentran bajo el fuego cruzado en Antioquia. Un habitante de Betulia, Antioquia, grabó con su celular el sonido de un enfrentamiento entre grupos armados. La gobernación de Antioquia explicó quiénes estarían detrás de este episodio violento. Y allí el Clan del Golfo permanentemente está llevando a cabo no solo hostigamiento, sino también enfrentamiento contra esta estructura delincuencial, porque inicialmente no se quiso dejar subsumir o no se quiso unir al Clan del Golfo. Más de 390 niños de la institución educativa San José quedaron en inmediaciones del fuego cruzado. Colegio que en la jornada de la mañana tiene aproximadamente 390 niños de bachillerato. Afortunadamente no fue sino un gran susto. La policía confirmó que hace presencia en la zona para garantizar la seguridad de los niños. El ELN se atribuyó el ataque terrorista a una patrulla de policía en Villa del Rosario, en norte de Santander. A través de un comunicado público, el Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se adjudicó el ataque armado perpetrado el pasado 24 de mayo contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, GOES, en el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta.
Según el documento divulgado por el grupo guerrillero, la emboscada fue ejecutada como una acción de castigo y dejó como saldo la muerte del subintendente Luis Alfredo Argote Rincón, así como heridas de gravedad al intendente Edison Oswaldo Porras Carreño. En el mismo ataque, los agresores incendiaron la camioneta oficial en los que se movilizaban los uniformados. En el comunicado del ELN reiteró su postura frente a los que califican como una supuesta alianza entre instituciones del Estado y grupos criminales, señalando que continuarán sus acciones junto al pueblo. Este nuevo hecho de violencia ha encendido las alarmas en la región, en medio de una creciente preocupación por el incremento de ataques dirigidos contra miembros de la fuerza pública en la zona fronteriza del departamento del Norte de Santander. En el Día Mundial de la Lucha contra el Hambre se intensificaron en el país los programas para reducir el índice de inseguridad alimentaria. El dato del día. En Colombia, el 34,2% de la población rural enfrenta inseguridad alimentaria. La Unidad de Planificación Rural, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Hambre, sostiene que urgen medidas para atender las necesidades básicas de alimentación en el territorio nacional. Desde el agro, para garantizar la oferta de los productos básicos de la canasta familiar, la entidad formula lineamientos e instrumentos para el ordenamiento de cultivos y rentabilidad para los campesinos. El sector financiero puso en marcha un fondo de inversión para el desarrollo de proyectos agroalimentarios en el país. Dinero inteligente. Con el fin de cerrar las brechas históricas en el acceso a la financiación del sector rural, la Fundación Bancolombia y la Corporación Interactuar pusieron en marcha el modelo de inversión Efecto I. Se busca movilizar 3.000 millones de pesos y está diseñado como un fondo de deuda donde esta firma es el pagador. Los recursos serán destinados a empresarios vinculados a actividades de cadenas de valor de agroalimentos y turismo rural. Para llevar al microempresario inclusión financiera, pero sobre todo fortalecimiento empresarial. Un empresario de Interactuar se siente empresario, no importa su tamaño, lo forman para que crezca. Tolima, Sucre y Córdoba están siendo escenario de este modelo. El dato económico. El mercado financiero y la academia consideran que el gobierno debe reajustar sus proyecciones de recaudo para poder cumplir con las metas fiscales de este año. A pocos días de ser presentado el marco fiscal de mediano plazo, el mercado financiero y la academia recomienda un ajuste en las estimaciones del recaudo tributario. Los menores impuestos y las devoluciones que tiene que efectuar la DIAN representarán menores ingresos, haciendo lejana la posibilidad de cumplir las metas fiscales. En 2025 el recaudo pasaría de 324 billones a 298.8 billones de pesos, cerca de 27 billones de pesos menos. La situación fiscal compleja y la restricción de gasto que debería implementar van a limitar su aporte a la economía, algo similar a lo que sucedió en 2024. Para la academia está en riesgo el cumplimiento del presupuesto general de la nación. No se podría pensar en un techo más alto de 290 billones de pesos para el presupuesto de rentas del año 2026, so pena, desde luego, de tener y comenzar a tener faltantes que vayan generando, desde luego, apremio en el déficit fiscal. Colombia terminaría con un déficit fiscal por encima del 6%. Nelson Castañeda, presidente de la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo y Gas, advirtió que Colombia está a punto de perder su autosuficiencia energética en gas. Con la caída en las reservas de gas natural en un 13% de la industria de hidrocarburos, insiste el gobierno en agilizar los procesos de licenciamiento ambiental y resolver los conflictos sociales para destrabar los proyectos del sector. Los resultados aumentan los riesgos de la autosuficiencia energética en el país. Parte de los proyectos de gas son costa afuera. El otorgamiento oportuno de licencias ambientales y sociales es clave para avanzar en la ejecución de estos desarrollos, garantizando la compatibilidad con los requerimientos normativos y el respeto por las comunidades y el entorno. De las medidas del gobierno depende reactivar la industria. Un informe de Fedesarrollo asegura que el índice de confianza industrial volvió a caer en el mes de abril. Por su parte, las ventas siguen en positivo. De acuerdo con la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, el índice de confianza industrial volvió a cifras negativas al pasar de 2,1% en marzo a menos 0,3% en abril. La rentabilidad de las exportaciones también cayó un 11,8% debido a la tasa de cambio y los costos de transporte internacional. Es un menor número de volumen de pedidos, un aumento en los inventarios que indica que incluso en el mes de abril
la situación de la industria todavía no ha levantado cabeza. La noticia positiva se mantiene en el comercio, donde la confianza de los empresarios subió a 24,9%. La Federación Nacional de Cafeteros anunció un convenio de inversión para la renovación del parque cafetero en Caldas. Se trata de un nuevo acuerdo de la Gobernación de Caldas y las alcaldías por 1.900 millones de pesos para la renovación de 4.5 millones de cafetales en más de 800 hectáreas en esta región del país. El acuerdo busca incentivar a 1.800 caficultores con apoyos de 500 pesos por cada nuevo árbol sembrado y 250 pesos por cada árbol renovado, ya sea por resiembra o soca. Esperamos aumentar área, mantener la que ya tenemos, pero adicionalmente seguir apostando a la renovación de nuestros cafetales. En junio se incluirá la entrega de equipos post cosecha y la promoción de variedades resistentes desarrollados por Cenicafé. En Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.126 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.090 pesos y la venden en 4.130 pesos. Un euro cuesta 4.656 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3.51. El precio interno se cotizó a $2.822.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.88. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64.32. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,38% a 1.647 puntos. El mundo del arte en Colombia está de luto por el fallecimiento de Kepa Muchastegui, tras una dura batalla con el cáncer. Numerosos colegas que compartieron con él escenarios y set de grabación lo recuerdan con profundo respeto y admiración. Kepita, un gran ser humano, aparte de un gran actor, era muy fácil hacer las escenas con él. El camino me lo hacía demasiado fácil. Era muy bonito conversar con él, siempre tenía muchas historias de vida. Hablar con él era como hablar con un poeta. Un hombre absolutamente respetuoso, amoroso, un caballero con mayúsculas. Nos va a hacer mucha falta, pero es inolvidable. Aquí va a estar de alguna manera. El actor no solo brilló en escena, sino que también dejó una huella imborrable en quienes compartieron con él su pasión por este arte. Pues a nivel profesional, un hombre absolutamente entregado a su trabajo, de principio a fin, rigor, no solo con el personaje, sino que también como era director, cuando no ejercía el papel de director en una producción, de todas maneras también estaba como impregnado de esa parte de la producción. Porque no te mereces mi dinero. Junto a María Cecilia Botero, Kepa Muchastegui protagonizó en 1983 La Pezuña del Diablo, considerada la primera telenovela que realizó en televisión. Siempre he pensado que si no hubiera sido él, yo no sé qué habríamos hecho, porque nadie tenía más pinta de inquisidor español del siglo XVI que él. Entonces imagínate, era maravilloso. Pues al principio, obvio, pedía que le explicaran bien porque él no había hecho televisión, aunque él venía de la publicidad de todas maneras, ¿no? Él también él trabajaba en publicidad, era publicista. Entonces, de alguna manera sí tenía nociones y todo eso. Su legado permanecerá en la memoria de todos los colombianos. Gracias, Kepa Muchastegui, por tanto arte, pasión y entrega. La actriz colombiana Catalina Sandino regresa al cine. Lo hace en la película Bailarina, la primera historia derivada de la exitosa saga John Wick. Siempre serás débil. Siempre serás pequeña. Esta cinta transcurre entre los hechos sucedidos en la tercera y cuarta entrega de la franquicia y sigue la vida de Eva, interpretada por Ana de Armas, una mujer dedicada a la danza que se ve obligada a convertirse en una asesina que busca cobrar venganza por la muerte de su familia. Sandino interpreta a Lena, otra asesina que no le pondrá las cosas fáciles a la protagonista. For me to be part of it,
It's a great honor. It was unreal that I was going to be in this world and working with Anna. I admire her deeply, and I feel that she is, again, a badass, not just as an actress, but as a person. She's incredible. So it was dreamy. En la producción también participa Keanu Reeves en su icónico papel. Looks like you already have. You know, some movies just do it because you wanted to, but this one is, I love this full movie, and I hope everyone likes it. Bailarina se estrenará en Colombia este 5 de junio. Hoy en Colombia hay un nuevo motivo de orgullo. La alpinista Margarita Moreno hizo historia al convertirse en la primera mujer de nuestro país en llegar a la cima del Monte Everest, el más alto del mundo, con 8.848 metros. Estoy bien, un poquito enfermita, pero ya hasta que vamos hace como 3 horas. Fue un día muy largo. Ese campamento 2, con todo el equipo al hombro, fui reventada, pero llegamos. La travesía, que inició el pasado 9 de abril, tuvo varias etapas en las que estuvo acompañada por otros experimentados alpinistas. Pero ahí no terminó su tarea. Al descender viajó otros kilómetros para ascender a la punta del Monte Lodz, con una altura un poco menor a la del Everest, cima que también conquistó. Con este logro, Moreno también se convierte en la primera colombiana en llegar al punto más alto de las 7 cumbres más imponentes del mundo, ubicadas en los 5 continentes.